Esta es la segunda parte de cómo ahorrar energía en residencias. Continuamos. Para medidas de ahorro en equipos electrodomésticos podemos encontrar algunas medidas que son aplicables a la mayoría. Por tanto, vamos a generalizar algunas de ellas. La primera sería utilizar modelos de reciente fabricación y de tecnología, principalmente inverter. Y si tienen iluminación, que sean del tipo LED. Por ejemplo, un refrigerador de modelo reciente de 2 puertas, alrededor de 24 pies cúbicos de volumen, consume 280 watts, con respecto a un refrigerador antiguo que consume cerca de 575. Segundo es que tengan la etiqueta de ser energéticamente eficientes, es decir, Energy Star. Tercero, verificar que estén apagados completamente, así sus displays, relojes, etc. no aparezcan encendidos. También tener una práctica de mantenimiento y limpieza al menos una vez por año. Y que puedan ser controlados por el Internet de las cosas. Esto para encenderlos o apagarlos a distancia es de gran ayuda para poder optimizar el uso de la energía. Ahora bien, entrando en detalle en cada uno de los principales accesorios o dispositivos, encontramos en primer término la estufa. Aquí podemos decir que se debe utilizar una estufa de inducción o en su defecto vitrocerámica. Segundo, utilizar los quemadores u hornillas acordes al tamaño de los sartenes. Tercero, utilizar sartenes de calidad, es decir, que tengan materiales de buena conducción del calor. Siguiente es utilizar tapaderas en los sartenes. Esto ayuda a conservar también más el calor. Y por último, apagar los quemadores u hornillas minutos antes de concluir la cocción. Siguiendo con los electrodomésticos, hablamos un poco sobre hornos. El horno eléctrico, podemos mencionar primero, es abrir la puerta solamente cuando sea estrictamente necesario para evitar perder calor. Utilizar el precalentado solamente cuando la receta lo requiera. Apagar el horno minutos antes de concluir el horneado para aprovechar el calor ya generado. Y limpiar el horno después de utilizarse a temperatura templada. Ahora, si hablamos de horno microondas, encontramos en primer término utilizarlo en lugar del horno convencional cuando la receta lo permita. No utilizarlo en periodos muy largos. Por ejemplo, hornear un pavo es mejor hacerlo en el horno eléctrico. Y se recomienda también para descongelar alimentos. Tiene la capacidad de que mantiene las capacidades nutritivas de los mismos. Siguiendo con los electrodomésticos, podemos mencionar algunas medidas que aplican tanto a la hora de ropa, secadora y lavavajillas o lavaplatos. Por ejemplo, el criterio de compra, escoger la que tiene menor consumo de kilovatios hora por ciclo. Segundo, utilizarlo en carga normal o media carga. Nunca tratar de sobrecargar ni utilizarla con muy poca carga. Utilizar también con más frecuencia el lavado en frío. Obviamente esto no va a aplicar a la secadora. Verificar que la puerta de cierre se mantenga de manera hermética. Dentro de las medidas para un refrigerador o una nevera, encontramos en primer término es evitar la formación de escarcha en el área del congelador. Esto en los modelos donde aplique. Siguiente sería verificar que la iluminación interna sea del tipo LED. Tercero, que las puertas cierren herméticamente y que su banda de aislante esté en buen estado. Otro aspecto importante es mantener las 24 horas el mismo nivel de temperatura. Es importante también que tenga su mantenimiento y limpieza anual. Esto principalmente en lo que es la condensadora que está en la parte trasera del refrigerador.
Y por último, abrir solamente cuando sea necesario y verificar que las puertas queden bien cerradas. Si se abre muy seguido el compresor, entonces trabajará más y por tanto consumirá más energía. Medidas de ahorro en otros equipos. Esto se refiere a cualquier equipo que pueda ser utilizado dentro de la residencia. Primero, garantizarnos que sean equipos clasificados por Energy Star. Segundo, verificar que estén completamente apagados. Esto ocurre principalmente en el caso de las computadoras que aparentan estar apagadas, pero no es así. También instalar equipos de tecnología reciente, por ejemplo en el caso de los televisores. Configurar los equipos, principalmente computadoras y televisores, para que se apaguen automáticamente. Es decir, cuando se detecta que no hay personas, pues estos automáticamente pueden apagarse. Y el otro aspecto importante son las cargas fantasmas. La forma de evitar o reducir el consumo de estas cargas es apagando completamente los dispositivos. Aquí nos referimos a luces, displays, relojes, etcétera, que permanecen encendidos aun cuando no estamos utilizando el equipo. Una forma práctica de hacerlo es instalar regletas en los puntos de alta concentración de cables y dispositivos. Medidas de ahorro para bombas de agua. Primero, que el tamaño de la bomba sea adecuado para las necesidades de agua. Una bomba muy pequeña estaría funcionando todo el tiempo, mientras que una bomba muy grande operaría a muy baja carga y por tanto a baja eficiencia. Evitar la caída de presión. Para ello se debe instalar un presurizador en la bomba. Realizar el mantenimiento periódico del equipo. Si la bomba se utiliza para el llenado de un depósito, el mismo debe tener una válvula de cierre que al llenarse evita que la bomba continúe trabajando. Y también, si tenemos identificado el periodo de mayor trabajo o de trabajo de la bomba, pues se puede instalar un timer para que opere solamente en los horarios específicos. Con esto se ahorra mucha energía. Dentro de las medidas de ahorro para climatización, es decir, cuando se cuenta con aire acondicionado o ventiladores, encontramos, en primer término, evitar y o reducir las filtraciones de aire interior y exterior. Para eso, sellar los espacios entre ventanas y paredes. Esto puede lograrse utilizando masilla y en casos extremos hasta cambiar el sistema de ventanería. Otra medida es sellar el espacio entre la puerta y el piso utilizando protectores de puerta. Para reducir el efecto de las radiaciones solares, es decir, el efecto del sol sobre la parte interior de una residencia, encontramos en primer término utilizar protectores de ventanas, es decir, dispositivos o accesorios que se colocan para tener sombra en las ventanas. Esto nos ayuda mucho a reducir las radiaciones solares. Otro aspecto es también utilizar ventanas con doble vidrio. Ayuda a reducir el ruido también, pero también a reducir la cantidad o la intensidad de las radiaciones solares. Otro aspecto es utilizar película protectora contra el calor y los rayos ultravioletas. Esto es similar a lo que sería un polarizado de vidrios. Y poder utilizar cortinas y persianas, preferentemente que estén automatizadas. Siguiendo con las medidas de ahorro, pero ya cuando se están empleando unidades de aire acondicionado, es importante que al momento de comprar una nueva unidad, seleccionar aquella que tenga un valor más alto de EER o SER, que significa Energy Efficiency Rating, y preferentemente que sean de tecnología inverter. Una segunda es utilizar un termostato para controlar el encendido y apagado del compresor. El termostato no debe instalarse en puntos expuestos a la radiación solar, por ejemplo cerca de ventanas, o en áreas muy calientes, por ejemplo cerca de estufas.
La temperatura de consigna o de referencia debe estar entre los 20 a 24 grados centígrados. Es importante mantenerse en ese rango, dado que por cada grado que se reduce el consumo de energía se incrementa en un 7%. También es importante realizar el mantenimiento periódico a la unidad, principalmente en lo que se refiere a la limpieza y aspirado de filtros. También es muy importante mantener cerradas las puertas y ventanas en el área donde se tiene el aire acondicionado. Y por último, evaluar si la opción de utilizar ventiladores de techo puede sustituir a estas unidades de aire acondicionado. Bien, ¿qué conclusiones y recomendaciones podemos expresar? En primer término, la eficiencia significa ahorro, pero es muy importante asegurarse que su instalación esté en buen estado. Es decir, que no tengamos cables sueltos o flojos o bien desorden dentro de la canalización de toda la instalación. Porque el orden, además de reducir el consumo, garantiza la seguridad de sus equipos y de la propia familia. Segundo, la electricidad es una fuente de energía más limpia que el gas. Por consecuencia, se sugiere descartar accesorios tales como calentadores de gas y estufas de gas. Tercero, los hábitos de las personas determinan cuánto se gasta en energía. Por tanto, es muy conveniente crear una conciencia para el ahorro y la eficiencia en los residentes, sin importar su edad ni condición. Utilizar la tecnología es un buen aliado, pero es la concientización de las personas la que va a determinar el éxito o fracaso en el consumo de energía. El calentamiento global se está incrementando en nuestra región. Esto va a dar lugar a que en un futuro se utilicen más dispositivos de enfriamiento, como unidades de aire acondicionado, que van a afectar el bolsillo y también al medio ambiente. La instalación del Internet es muy importante, tomando en cuenta que ahora ya no solo sirve para obtener o compartir datos, sino para también compartir operaciones de los diferentes equipos y dispositivos que se tienen en una residencia. Por tanto, es muy importante darle atención a nuestra instalación de Internet. Empezar por tener un gabinete formal donde se reciba la señal y se distribuya a las áreas donde se necesite, ya sea a través de una conexión física o a través de una conexión wireless. Y por último, la actualización es muy importante, dado que la tecnología cambia continuamente y cada vez más trata de hacer equipos más eficientes que por tanto van a darnos mejores ahorros en lo que es el consumo de energía. Estas son algunas referencias que nos sirvieron para realizar el presente vídeo. Hasta aquí llegamos. Gracias por su atención. Cualquier comentario o pregunta la pueden hacer al correo que se adjunta en la presente diapositiva. Gracias.